Aleluya, gloria al maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan todos muy buenos días, mis estimados televidentes que nos siguen en nuestro canal de televisión www.destellosdegloria.com. Sean todos bienvenidos a este espacio televisivo todos los viernes, los que están conectados aquí en Barranquilla, Colombia y las naciones. Quiero decirles que hoy Dios tiene cosas grandes preparadas para nuestras vidas y que vamos a ser edificados a través del conocimiento y la unción del Espíritu Santo de Dios. En esta mañana vamos a tratar el tema del conocimiento apostólico y la unción profética. ¿Cuáles son estos dos roles ministeriales y hacia dónde el Señor Jesucristo los ha encaminado para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús? Pero primero vamos a orar para colocar este espacio en las manos de Dios. Luego quiero presentar a los ministros que nos acompañan de las naciones. Y tercero, enseguida entraremos en materia. Quiero que cierren tus ojos y demos gracias al Señor. Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, te adoramos, te ensalzamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por esta honra tan linda que nos da de estar aquí conectados en el portal de televisión y radio. Mira cuántos países están conectados, mi Rey, expectativa de recibir una palabra. Padre, tu palabra dice que como el pan al hambriento y el agua al sediento, así son las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. Creemos, mi Rey, que hoy vas a edificar al pueblo a través de todas estas almas preciosas y ministros que nos acompañan, que han venido a ministrar en el 7º Congreso Apostólico y Profético. La honra y la gloria son para ti, Dios mío. Declaramos el programa abierto, los cielos abiertos, la gloria tuya, y que la unción gloriosa del Espíritu se mueve de una manera sobrenatural. Atamos el hombre fuerte, todo lo que se quiera levantar en contra del programa, lo declaramos sin poder en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos la unción del Espíritu Santo cubriéndonos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios los bendiga a todos mis hermanos. Quiero aprovechar la oportunidad para presentar a este grupo hermoso de ministros que nos acompañan del Ecuador y desde el Perú. Vamos a comenzar con las damas primero. Mi hermana Estela, saluda a los televidentes, preséntate, bendícenos. Dios te bendiga. Gracias, apóstol, por permitirnos una vez estar aquí en este programa, que es de mucha bendición. Sabemos que esta bendición va a llegar a muchas personas y esa bendición va a ser algo transformador para tu vida. Y queremos, sí, vengo de Ecuador, aquí con el pastor Giovanni Morán, apóstol Giovanni Morán. Estamos muy agradecidos por la atención, por todo lo que nos han dado aquí. Hemos venido también a aprender, ¿por qué no? Porque la Biblia nos dice que cada día nosotros tenemos que renovarnos en el Espíritu Santo de Dios. Y aquí estamos para servirle. Gracias y que tengan buen día. Gloria al Señor, bienvenida mi hermana Estela. Y sabemos que van ustedes a dar, pero también a recibir. Así es el reino. Todos damos, pero también todos recibimos. Todos enseñamos, pero también todos aprendemos. Así es el reino de Dios. Mi hermano pastor, profeta, y ya muy próximamente entrando en el rol apostólico, pastor Giovanni Morán, quiero que saludes a todos estos televidentes que te aprecian y que siempre te han seguido a través de las redes sociales. Estamos contentísimos que estés aquí en Barranquilla, ¿cierto? Gloria a Jesús. Me alegra mucho estar aquí. Saludamos a los hermanos que están en línea. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Creemos que Dios está haciendo algo muy fresco, muy nuevo en este tiempo. Y es el tiempo de que la iglesia sea renovada, pero que la iglesia sea restaurada, sanada, para poder cumplir los roles del ministerio y propósito de Dios en cada uno de nosotros. Los bendecimos, nos gozamos de estar una vez más aquí. Bendecimos este ministerio, este programa. Y saludamos a los que están en línea, a nuestros hermanos, a las iglesias hijas, iglesias afiliadas de Gloria. Saludamos también de parte de Ecuador, a las iglesias aquí en Colombia, de los demás países, a los pastores, los bendecimos. Y
Esperamos que estén atentos a todo lo que Dios va a desatar en este congreso. Va a ser algo muy poderoso, que Dios tiene algo nuevo y fresco para cada uno de nosotros. Esperamos que estén en línea, que muchos más se conecten y estén atentos a todo lo que vamos a compartir en este tiempo precioso. Aleluya, gloria al maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret. También nos acompaña por acá mi hermano Paul, peruano, hombre de Dios, que sirve al Señor en Guayaquil. Quiero que salude, siervo, a los televidentes en el nombre del Señor. Un cordial saludo a todos mis hermanos televidentes de Colombia, Barranquilla, de las naciones Perú, Ecuador y de todas las naciones que estén en línea. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy agradecido con nuestro Señor por el privilegio que nos da de participar de este foro un momento, y también agradecido con nuestro apóstol por la invitación. Hemos venido con nuestro pastor de Guayaquil y vamos a participar, y que todo lo que se trate en cuanto al tema apostólico, profético, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Gracias. Gloria al Señor. www.destellosdegloria.com. Recién los que están conectándose se han bendecido por la palabra, y desde ya invitándolos para esta tarde a las 6. La primera noche es nuestro 7º Congreso Apostólico y Profético. Lo que Dios va a desatar en el liderazgo es poderoso, es grande. Es más, líderes que han estado sin sanidad interior hoy van a ser sanados por la palabra y la unción del Espíritu. Bien, mis hermanos, ministros, oyentes, vamos a tratar la temática, la unción apostólica y la unción profética, el don profético. Y quiero que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 2. Y aprovecho para decir que el libro de Efesios es un libro que tiene mucho que ver con fundamentos para la iglesia. Usted quiere aprender fundamentos eclesiales de la iglesia, léase Efesios, porque el apóstol Pablo escribe este libro inspirado por el Espíritu de Dios para dar fundamento a la iglesia naciente, y hoy por hoy nos sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira lo que dice, nuevamente lo voy a decir: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si nos vamos un versículo arriba, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Quiero que lo lea, Pastor Giovanni, el versículo anterior a ese que yo acabo de leer. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. La palabra extranjeros, gente que llega a otro lugar de visita o por un tiempo, y la palabra advenedizo, el que también llega de visita pero se queda y se hace ciudadano de esa ciudad. Ese se llama la Biblia advenedizo. Ya nosotros no somos ni ciudadanos ni advenedizos, ahora somos una sola familia. Cuando llegamos a Cristo Jesús, entramos en un rol de unidad, entramos en un rol de equipo. Por eso es que la Biblia dice que somos un cuerpo. Una de las grandes revelaciones escritas en la Biblia es que la iglesia es un cuerpo, y ese cuerpo tiene una cabeza, una figura visible, llamado el ministerio apostólico y el ministerio profético. Cuando asumimos lo que dice 1 Corintios, que la iglesia de Cristo es un cuerpo, y lo llevamos a Efesios, hablando ya de estructura dentro del cuerpo, tenemos que llegar al 2:20. Leímos el 19, no somos extranjeros ni advenedizos, pero aquí en el 20 dice: ahora somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, la primera pregunta que sale aquí:
¿Por qué se necesitan en los ministerios los apóstoles y por qué se necesitan los profetas como edificadores del cuerpo? Pastor Giovanni, vamos a entrar en este tema porque de pronto hay muchos pastores que están conectados pero que no tienen una visión apostólica o no tienen una cobertura apostólica. La visión que ellos siguen es netamente pastoril, las cuatro paredes, y los ministerios no avanzan, no se rompen cadenas, no traspasan la frontera. Ellos dicen, ¿qué pasa? A veces es que no hay una cobertura apostólica para edificar a ese cuerpo que congrega, ¿cierto? Gloria a Dios. Aquí estamos hablando de lo que es, primeramente, tomamos la esencia de este pasaje, de esta parte de la Escritura. Estamos hablando de la reconciliación. Y yo creo que este tiempo es un tiempo de reconciliación. Va a tocar volver a reconciliar a las iglesias, porque las iglesias han tomado cada quien su propio rumbo, su propio destino, su propio esquema, su propia estrategia. Entonces miramos que la esencia apostólica es una reconciliación. Tenemos que comenzar a volver a unir el cuerpo en un fundamento apostólico y profético, porque lo apostólico trae reforma. En pocas palabras, trae el diseño de Dios. Lo profético lo recibe, lo apostólico lo establece. En pocas palabras, de que hay una unción de reino. Cuando hay algo apostólico en una iglesia, hay mente de reino. En pocas palabras, no estamos hablando solamente de nuestro propio lugar, de algo local, de algo simplemente esquematizado. No estamos hablando de una sola casa, no estamos hablando de un solo barrio. Hablamos de ciudades, hablamos de naciones, hablamos de continentes. Estamos hablando de que el apostólico va muchísimo más allá de una mente pastoril. Así es, así es. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo apostólico traspasa los límites de lo natural. Usted decía algo importante, lo profético lo recibe, lo apostólico lo establece. Yo quiero que eso lo anoten los televidentes, y es algo que es muy importante dentro del matrimonio apostólico y profético. El profeta recibe la revelación, lo recibe en el corazón, ese sello, y lo transmite al apóstol, y el apóstol lo plasma como perito, lo establece dentro del reino. Por eso es importante que la iglesia sea edificada, Mano Paul, dentro de estos dos fundamentos, que debe haber profetas de reino, porque hoy en día hay muchos tipos de profetas, pero estamos hablando exclusivamente de profetas de reino, que establezcan lo que Dios, el diseño de Dios celestial aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Dios trae para la iglesia? ¿Qué es lo nuevo que viene? ¿Hacia dónde Dios quiere llevar la iglesia? Eso es lo profético. El apóstol se embaraza de esto y lo comienza a plasmar. Muy bien, así es. De pronto, pastor, te hablo en este momento. Tú que dices, yo no crezco. Tú que dices, yo quisiera, Señor me ha hecho promesas y no veo nada. De pronto es que no estás establecido bajo una cobertura apostólica. De pronto no fluye lo profético. Y cuando no fluye lo profético, no se puede establecer en la visión del reino. Y la gente que está en su entorno tampoco la recibe. Tampoco la recibe, hermano Maduro. Por eso dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermano Maduro, comparta usted, mi hermano, para que los televidentes sean edificados. Gloria a Dios. Conforme a la palabra, amados hermanos, a todos los pastores que aún no se han puesto bajo la cobertura de un apostolado, pues es la invitación, es el momento que el Señor abre el entendimiento de cada uno de nuestros hermanos, grandes líderes con un potencial que Dios ha puesto en ustedes, pero que tal vez no ha habido la revelación, y este es el momento que el Señor da la oportunidad para que se abra el entendimiento de su pueblo, porque el llamado, la visión de un hombre de Dios debe ser la obediencia. Hay veces que se enfocan mal y no se enfocan en la obediencia, porque nuestro Señor Jesucristo lo que lo llevó a la exaltación suma es la humildad y la obediencia. Entonces, amados pastores, pues para que crezca su iglesia en una visión de reino,
es necesario que usted se acerque a la cobertura apostólica, porque como dice nuestro apóstol Moisés, lo apostólico rompe fronteras. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre con mucha visión que rompió muchas fronteras en Asia, Europa, y hasta ahora nos llega la enseñanza. Eso es, gracias. Así es. Hermana Estela, complemento usted. Gloria a Dios. Algo que se refería el hermano Paul, que no están recibiendo la revelación. ¿Por qué no se está recibiendo la revelación? En estos tiempos dice la Biblia que la tierra clama, quiere ver la manifestación de su pueblo, de sus hijos, de sus escogidos. El pueblo de Dios tiene que ser levantado grandemente. Por eso es necesario que se levanten apóstoles, profetas de Dios, verdaderamente conectados con el reino de Dios y su justicia. Y ahí verdaderamente vamos a ver el cambio radical en las personas. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él vino a hacer un cambio, vino a hacer transformación, vino a romper estructuras, a romper esquemas, a romper fortalezas que habían en ese entonces. Así mismo es ahora. Por eso te digo, levántate, profeta de Dios. Es tiempo de que nos levantemos, hablemos a la gente lo que Dios nos está revelando para traer el diseño de Dios aquí a la tierra. El Señor dice en su palabra que Él viene pronto. Dice su palabra en el libro de Sofonías. Leamos en el libro de Sofonías, dice, el día de la ira de Jehová. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedelías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en día de Josías, hijo de Amón y rey de Judá. Dice el Señor, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y a las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Cortaré los impíos y recreé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Mire esta poderosa palabra que el Señor nos dice, y Dios está hablando mucho en estos tiempos finales, tiempos de dolores. El Señor quiere traer, por eso es la necesidad que el apóstol, el profeta se unan en un solo espíritu y traigan ese cambio, esa transformación. Dice la palabra que la tierra clama. La tierra clama, es verdad, la tierra clama de ver tantas injusticias, pero aquí dice el Señor que Él envía a sus siervos los profetas a traer el reino de Dios, que es justicia. Gracias. Sí, de lo que usted está hablando es muy importante. No hay revelación, y el encargado de traer la revelación exactamente es el profeta. La Biblia dice que si hubiera habido profeta, ellos no hubieran cometido todos los errores que cometieron. La Biblia dice, escuchad a mis profetas y seréis prosperados. El profeta es un ministerio de reino, pero debe estar metido en el secreto con Dios. Uno de los ministerios que más demanda, si no el que más demanda búsqueda de Dios, es el del profeta. ¿Por qué? Porque el profeta es el encargado de traer la voz divina a la tierra, y eso le demanda búsqueda, consagración, debe estar apartado para Dios. Si vemos las características de los profetas del Viejo Testamento, eran gente que aún en las cavernas se escondían, se apartaban, no había nada del mundo en ellos, porque el tomar la boca, escuche bien, televidentes, mis estimados ministros, para decir, así te dice el Señor, eso es grande. Que por la boca de un ser humano uno diga, así dice el Señor, es porque ha estado metido con Dios y trae la revelación fresca. En el libro de Malaquías dice, en el capítulo 2, dice que los sacerdotes daban un pan con moho, un pan viejo. ¿Por qué? Porque no estaban metidos en el secreto y siempre tenían que dar lo mismo. Se perdió lo profético, la revelación. Por eso hubo un silencio de Malaquías hasta Mateo de 400 años. ¿Usted sabe lo que son 400 años de un silencio de Dios? Hasta que se levantó un hombre y Dios nuevamente hace
que descienda esa rema y se establece lo profético. Tuvo que venir Cristo Jesús. Tuvo que venir el Rey de Gloria a establecer la iglesia, pero bajo este fundamento, bajo el fundamento apostólico, con un matrimonio que es lo profético. Pastor Giovanni, quiero que comiences a hablar de lo profético. ¿Qué es lo profético? ¿Por qué se necesita lo profético en la iglesia en este tiempo final? ¿Qué es lo que Dios trae para la iglesia, para que los televidentes sean edificados? Bueno, primeramente hay una mala idea de lo que es lo profético en estos tiempos. Ya me pareció el tiempo de Jesús. Hablamos de 400 años de silencio. Me llama mucho la atención esto. Nosotros conversamos la semana pasada sobre ese punto, hace días atrás, sobre eso. Es bastante significativo lo que sucede cuando el silencio se provoca por 400 años. Hablamos de una orfandad dentro del pueblo que trajo cautividad, trajo esclavitud, trajo miseria, trajo escasez, trajo derrota por completo. Cuando muchas veces no se entiende lo profético, lo apostólico, no hay paternidad. Donde no hay paternidad estamos hablando de ministerios huérfanos, que no tienen diseño, no tienen relación. Es importante resaltar que el ministerio profético de este tiempo no es un ministerio que señala. El Antiguo Testamento señalaba que había pecado, el pueblo estaba en pecado. Lógicamente Dios tenía que tener una voz para decirle al pueblo que se volviera a él. Mas en este tiempo no es un ministerio para señalar, es un ministerio para restaurar, para edificar, para exhortar, para consolar. La figura profética de la aparición de Jesús cambia. Ya no es prácticamente de señalamientos. Acuérdense que cuando Juan aparece a preguntarse, ¿eres tú el que había de venir o manda a preguntar a sus discípulos? Jesús responde, mira, y anda y decía Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son sanados, los mudos hablan, los muertos son resucitados. Jesús era el profeta de los profetas. Y es importante que él, después de que ellos se van, dice, ¿qué saliste a ver? A una caña sacudida por el viento, o a un profeta. Jesús mismo hace la declaración tan poderosa y dice, he aquí más que profeta, porque él era un restaurador. Cuando lo miramos nosotros en Lucas 4:18, aparece diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a darle buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a la vista, a los ciegos. La necesidad de lo profético dentro de la iglesia es que tenemos una iglesia que no ha entendido esta revelación, de esta necesidad, de este fundamento dentro de la iglesia. La iglesia está buscando formas de sanar a la gente, estrategias, metodologías de hombres. Es más, están apelando a la psicología humana para sanar. Pero aquí el sanador por excelencia se llama Cristo Jesús, por medio de la revelación profética. La iglesia necesita que la unción profética se manifieste dentro de los ministerios para traer ese hambre, porque esa unción provoca eso, trae hambre y sed de justicia, provoca que la gente quiera buscar de Dios, provoca que los ayunos sean diferentes, provoca sanidades, provoca milagros, provoca que los ministerios de intercesión se levanten, provoca que los guerreros se levanten, provoca que haya una unción de querer buscar a Dios en espíritu y en verdad. Lo profético es necesario para que la iglesia sea sanada. Lo profético es necesario para conquistar, porque por medio de este ministerio entonces se levantan los guerreros, los intercesores, y la intercesión es importante dentro de la iglesia. Es uno de los fundamentos, es el canal, es la avenida por medio del cual Dios trae todas las promesas, los propósitos de Dios para la iglesia. Entonces es importante que esto la iglesia lo entienda. Pastor, me estás escuchando, lo entiendas, de que lo profético es lo que va a traer despertar de los diseños de Dios dentro de las iglesias. Una iglesia que no tenga lo profético, que no tenga lo apostólico, es una iglesia incompleta. Así es, eso es verdad. Es una iglesia que le faltan las dos partes más importantes
el motor del ministerio. Así es. Si estos dos ministerios no funcionan, son los principales, son los que prácticamente dices humillados por la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios, yo creo que son los 5 ministerios. La poderosa mano de Dios es la que va a golpear a las tinieblas, a Satanás, a los demonios, a todo lo que viene contra nosotros como ministerio. Cuando estos ministerios se unen, son poderosos. Cuando estos ministerios funcionan, son poderosos dentro de la iglesia. Pero cuando lo quitamos, escuchando ciertas enseñanzas que se dice que estos ministerios solamente eran en el tiempo de los apóstoles y todo aquello, creo que estaríamos coartando el diseño que Dios estableció en Efesios 4:11, que dijo: Él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. En pocas palabras, de que cuando estos dos ministerios se quitan, la edificación del cuerpo que se completa. ¿No? Y ahora que usted dice esto, duele escuchar ministros que dicen que hoy no hay apóstoles ni profetas. O sea, una cosa que lo estamos leyendo en la Biblia, en Efesios 2:20, en Efesios 4:11, es doctrinal y descontextualizar el término que los apóstoles solamente fueron en los días de Jesús, porque Pablo dice que ahora él es un apóstol como abortivo, descontextualizando lo bíblico. Esto se llama apostatar. Apostatar tiene que ver con negar la fe o los principios bíblicos. Cuando alguien comienza a enseñar que lo apostólico no es de este tiempo, está apostatando de la Biblia, está apostatando de la fe, está negando lo grande y no se va a poder establecer el propósito de Dios de una forma general. Allí hace falta algo que se llama la revelación profética. Cuando esto se está dando en ministerios de grandes maestros que los vemos en la televisión enseñando esto, es porque no hay una revelación profética del reino de Dios. Y si lo vemos. Lo otro es, también lo estaba comentando usted, el señalamiento en lo profético, tomando el ministerio profético antiguo testamentario y trayéndolo al ministerio profético neotestamentario. Ciertamente el ministerio profético antiguo testamentario tenía como base el señalamiento, el juzgar, el colocar enseguida un bozal a la persona que fallaba, pero Cristo quitó esto. Acuérdese que el mismo Jesús dijo: la ley y los profetas llegaron hasta Juan, refiriéndose al ministerio profético antiguo testamentario. El que no tiene la revelación cree que el profeta llegó hasta Juan. No, en este tiempo hay una nueva generación profética, que es lo que Jesús enseñó en Juan 2, la generación del vino nuevo. Cuando Jesús convierte el agua en vino, lo que está diciendo es que está trayendo una reforma en la parte ministerial, en cuanto a lo apostólico y en cuanto a lo profético, que ya no se iban a levantar a profetas conforme al Viejo Testamento ni apóstoles conforme a la ley, sino que iban a hablar exactamente, era rey, lo nuevo de Dios, lo que Dios tiene para su pueblo. ¿Cómo vemos esto clarito? En el libro de 1 de Corintios, el capítulo 12, cuando dice que la iglesia es un cuerpo, dice que el profeta está para cumplir 3 roles. Exhortar, porque eso nunca lo va a perder el profeta. Dentro del rol profético está la exhortación, no el señalamiento, está la exhortación. La exhortación es un don que va a traer al pueblo cordura. Está la consolación, el profeta debe consolar. ¿Por qué? Porque no solamente va a exhortar con la vara, exhorta, con el callado va a consolar. Cuando yo exhorto y consuelo, ese pueblo va a ser edificado. Entonces el rol profético, hermano Paúl, es edificar la iglesia, edificarla y traer la revelación y manestela en la tierra. Hermano Paúl, comparta usted lo que estamos hablando aquí en lo profético. Amén, apóstol Moisés. Como usted dijo, estamos recibiendo una enseñanza muy maravillosa y espero que todos nuestros pastores televidentes esto les sirva de mucho en su vida, porque déjame decirte, amado hermano, que la palabra es viva y eficaz, es por siempre y para siempre.
la palabra no ha muerto. O sea, la base de toda obra que se haga para nuestro Señor es la palabra, y que tu iglesia debe ser edificada bajo el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Y dice en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces esta es la guía para que tú edifiques tu iglesia, mi hermano. Y déjame decirte que llevamos a un ejemplo de un hogar, de una familia. El padre es el que establece, el que edifica el orden. La madre es la que cuida, la que vela, la que pone en orden las cosas. Entonces, similar a esto, podríamos decir que el apóstol es el padre en cuanto a edificación de la iglesia, y el profeta es como una madre. Y mayormente usted sabe que la madre es la persona que está más ligada al bienestar de los hijos. El profeta entonces tiene que vivir ante la presencia de Dios, como dice en Primera de Reyes 17:1, dice la palabra: entonces Elías tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Los profetas son las personas que viven en la presencia de Dios, apartados para Él. El mayor ejemplo de vivir en la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice: he aquí más que profetas, porque nuestro Señor Jesucristo vivía en la presencia. Hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces el Señor Jesucristo, su anhelo, su visión, su enfoque era agradar a Dios, la obediencia a su palabra, vivir, poner por obra la palabra. Y Él estableció el reino de Dios como está escrito. Entonces dice: a unos constituyó apóstoles y profetas. Amado pastor, nuevamente te vuelvo a hacer la invitación para que tú rompas barreras, esquemas, fortalezas. Acércate a una cobertura apostólica y tú vas a ver la gloria de Dios. Gracias, amén, así es. Vamos a escuchar a mi hermana Estela, complemento usted lo que estamos hablando de lo profético. Amén, amén. Sabemos que el Dios vivo es el de ayer, hoy y siempre. Dios es de ayer, hoy y siempre. Él nunca se equivoca, Él hace las cosas según su voluntad. Vemos una poderosa palabra en Ezequiel 2:16, el atalaya de Israel. Dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí vemos cómo Dios dice: oirás tú la palabra de mi boca. Directamente Dios es el que le está hablando aquí a Ezequías, y Dios está hablando a muchos profetas. Dios está hablando a muchos apóstoles hoy en estos tiempos, y muchas veces esa palabra se puede quedar dentro de uno, porque no la vamos a dar. Pero dice aquí también su palabra más abajo: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestarás ni le hablarás, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú no le amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hoy te dice el Señor, profeta de Dios, apóstol, tenemos que hablar la palabra de Dios que sale de su boca y viene a tu corazón, y viene y tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que decir, porque dice el Señor que Él nos va a demandar esa sangre de mucha gente que se está perdiendo, porque recordemos que la tierra clama, la tierra está clamando, la tierra está pidiendo respuestas de hombres y mujeres verdaderos, y es el tiempo de que el profeta sea levantado, porque hay profetas que están dormidos, hay profetas que están en el silencio,
porque no han hablado la palabra, porque no han hablado de la palabra de parte de Dios. Amén. Están escuchando todos los profetas que nos sintonizan. Dios nos está hablando y es tiempo de apercibirse y de dejar las cosas que no le agradan al Señor. Aquí dice la Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 27 y 28. Primera de Corintios, capítulo 12, del 27 al 28. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Mire el orden bíblico de la edificación del cuerpo. Repito, primeramente apóstoles, como la máxima cabeza visible establecida por el Señor. Cuando ya en una iglesia se establece un apóstol, quiere decir que los ojos de Dios ya están prestos a desatar la gloria sobre ese ministerio. ¿Por qué? Porque lo apostólico trae la gloria, trae reforma y va a devenir un empoderamiento sobre esa ciudad a través de ese ministerio por la unción que viene del cielo apostólica. Y es lo que dice: y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Es lo primero. Luego profetas, viene detrásito trayendo la revelación. Es necesario que un ministerio apostólico, lo profético, esté fluyendo a la par. Lo tercero, maestro. Es muy importante para que se comience a plasmar todo el diseño. Los maestros son muy importantes también. ¿Por qué? Porque va a comenzar a ganarse mucha gente y hay que discipularlo, hay que enseñarlo, hay que formarlo. Y ahí entra a trabajar el maestro de la palabra. Hay que abrir los institutos bíblicos. Hay que capacitar a la gente que se comienzan a entregar a través de la unción apostólica y profética. Ahí fui el maestro, uno de los ministerios que más trabajo. Hay que abrir la escuela de discipulados. Hay que abrir la escuela teológica. Y el maestro va a comenzar a trabajar. Entonces dice: primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Aquí se comienzan a desatar todo tipo de dones, los dones espirituales, que son necesarios. Escúchame, mi hermano que nos sintoniza, los dones son necesarios, los dones son los que hermosean el llamado. Un ministerio sin dones es insípido. Mire lo que dice: los que hacen milagros, después los que sanan. No es lo mismo. El milagro es una operación instantánea y final, donde usted le dice a la persona: sé sano, y la persona en el mismo instante sana. La sanidad es un acto progresivo, donde se ora por la sanidad y en el momento aparentemente no pasa nada, pero al transcurrir unas horas o unos días viene el milagro de Dios. Ahí está la diferencia entre milagro y sanidad. Ambos son necesarios, en ambos hay que comenzar a fluir. Otro don importante dentro de lo apostólico: los que ayudan. La Biblia dice que Jesús tenía un ministerio de mujeres, de las cuales había sanado enfermedades y de demonios, y que ellas lo ayudaban y le servían con su bien. ¿Usted cree que el ministerio de Jesús se movía solo, como hoy nosotros, que nos tenemos que mover solo por falta de cash? No, en el ministerio de Jesús iban los 12 apóstoles, iban unas mujeres que servían, que eran como 12 más, y Jesús. ¿Usted sabe lo que era 9:25 por lo menos? Sin meter la gente que seguía a Jesús porque lo admiraba y lo quería. Mujeres que le servían. Pablo tuvo un ministerio apostólico así. A Pablo lo constituyó un ministerio llamado Epafrodito. ¿Quién fue Epafrodito? Epafrodito fue un hombre que manejaba las finanzas y manejó el apostolado, no fundando iglesias, porque hay muchos tipos de apostolado. El ministerio apostólico de Epafrodito fue supliendo las necesidades del apóstol Pablo. Si digamos Pablo decía: voy para Éfeso a ver las iglesias que se están manejando bien,
mandaba 8 días antes o 15 días antes a Epafrodito, que era apóstol, y Epafrodito le organizaba el hotel, la agenda, la logística que necesitaba el apóstol Pablo para establecer el reino y colocar los fundamentos en Éfeso. Lo hacía Epafrodito. Esos son los que ayudan. Y en los ministerios apostólicos, escucha bien, se necesitan los Epafroditos. Anoche nomás lo veíamos aquí en la conferencia. Las finanzas en lo apostólico se necesitan. ¿Por qué? Porque en lo apostólico hay que establecer las misiones. Un ministerio apostólico que no hace misiones, que no abre obra fuera o más allá de donde sus ojos pueden ver, es un ministerio raquítico, es un ministerio sin visión, es un ministerio pastoral no más. Pero lo apostólico no se está estableciendo. El apóstol, la definición de apóstol es persona que va más allá de los lugares donde la palabra se ha predicado y establece el reino. Es un apóstol. Dentro de lo apostólico podemos movernos en diferentes formas. Los que ayudan, los que administran, aparece también dentro de los dones. Los que tienen dones de lenguas. Entonces dice en el 29, ¿son todos apóstoles? No, aunque hoy la mayoría lo quieren, sin tener, Pastor Giovanni, esa unción. Por eso aquí Corintios hace la exhortación con respeto, la hace en forma de pregunta, para que la misma gente sea confrontada. Cuando dice son todos apóstoles, pues por supuesto que la gente va a decir, claro que no somos todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? Respóndase usted mismo. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? Respóndase. ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones, mas yo muestro aún un camino más excelente, Pastor Giovanni. Bendito sea. Bueno, es importante mirar aquí el orden que se está estableciendo, teniendo en cuenta de que si se dice que el apóstol no es para este tiempo. Yo creo que este pasaje es bastante contundente. Seguro que sí. Bastante contundente, porque aquí me está hablando de la iglesia. La iglesia, Dios lo estableció para la iglesia. Primer fundamento de la iglesia, apóstoles y profetas. Es importante lo que usted decía, que ese apóstol es el que trae el diseño para establecerlo, es el que trae prácticamente las características, la estructura. Cuando hablamos de que no todos son apóstoles, no todos son profetas, siempre nosotros miramos en los pasajes, en las epístolas que Pablo escribió, siempre decía apóstol del Señor, llamado por Jesucristo, porque el apostolado tiene que ser algo llamado de Dios. No puede ser algo que simplemente una persona que ya abrió una iglesia, abrió 3 iglesias, ya le llaman apóstoles. No, el apóstol tiene que ser llamado por Dios. Tiene que tener una unción apostólica sobre él. No es algo que se autoproclama, es algo que Dios llama. Ahora, cuando Pablo decía, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. En pocas palabras, que al apóstol le siguen señales. Así es. Hay señales. Miramos aquí, por ejemplo, profetas que son los que van a traer esa búsqueda. Porque tenemos una iglesia hoy día sin poder. Una iglesia donde no hay milagros, donde no hay sanidades, donde la gloria de Dios no se manifiesta. Necesitamos. La gente no cambia. La gente no cambia. Necesitamos que la gloria de Dios se manifieste. Mire que nosotros ahorita estamos hablando de estos temas tan poderosos. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar muy poderoso aquí. Porque estamos hablando de algo que tiene que ver con la gloria, que tiene que ver con el reino. Aquí me habla de la vida de los maestros. Así es. Estos maestros están prácticamente alineados a lo apostólico, a lo profético. No puede fluir un maestro
sin la supervisión de lo profético, porque podemos llegar a falsas interpretaciones o interpretaciones personales basadas en estrategias de hombre y no en la revelación de Dios. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, los apóstoles no son para ese tiempo, eran solamente para el tiempo del Señor, entonces estaríamos contradiciendo la Escritura, lo que dice aquí 1 Corintios 12:28. Lo profético es necesario en la iglesia porque es lo que va a traer revelación de los diseños. Los maestros son los que van a equipar al pueblo. Los maestros equipan. La doctrina. Es exactamente los que están, por ejemplo, aquí, luego los que hacen milagros. La Biblia dice, si no creen por la palabra, van a creer por los milagros. Es necesario los milagros en la iglesia. Es necesario que se manifieste, que haya prodigios, que haya señales, que haya milagros. Es necesario los que sanan, porque la iglesia necesita ser sanada. Una persona cuando se convierte necesita ser sanada. Entonces este equipo, este ministerio es necesario para la iglesia. Mire cómo Dios lo está estableciendo en orden. Dice los que ayudan, y hablamos de la parte financiera, para poder desarrollar todos los proyectos dentro de la iglesia. Los epafroditos, yo estaba meditando en esa palabra hace una semana atrás, estábamos hablando sobre eso. Epafroditos dentro de la iglesia. Porque hay gente que a veces no quiere diezmar, no quiere ofertar, y toca estar haciendo muchas veces actividades y todo aquello. Pero yo creo que si se levantan epafroditos dentro de la iglesia, los ministerios se van a desarrollar. No hay necesidad de andar pidiendo plata a cada rato en los púlpitos, porque hay epafroditos detrás de las cortinas que están luchando, sosteniendo, bendiciendo a la iglesia en el nombre de Jesús. Esos los que administran también, que son los que ayudan en las delegaciones de lo que son los ministerios. Porque el apóstol no puede hacer todo, el profeta tampoco puede hacer todo. No se está diciendo son todos apóstoles, son todos profetas, dice la Escritura, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan lenguas todo, interpretan todo, procuran pueblos todas las mejores. Pero estamos hablando de que todos cumplen una función, y esto se edifica o se reconcilia o se alinea con lo que estamos hablando en Efesios 4, de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo. Esos ministerios nos ayudan a lo que es establecer reino. Así es. Estos ministerios son los que ayudan a establecer reino, porque es aquí cuando se desarrollan estos ministerios, cuando las iglesias crecen. Porque la iglesia no se ha convertido solamente en una iglesia evangelística, no se ha convertido solamente en una iglesia profética, no se ha convertido en una iglesia solamente pastoral, sino que suple las necesidades del pueblo en todas las áreas del ministerio, del llamado y del propósito de Dios. Espero que los pastores que nos están escuchando en este momento comiencen a despertar. La Biblia dice: despierta de tú que duermes y te alumbrará Cristo, para que comiencen a entender todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. El diablo se va renovando de día en día, trayendo estrategias, estableciendo estrategias para destruir las vidas. Pero la iglesia no puede quedarse atrás, tiene que ir poco a poco también renovándose y estableciendo estrategias de Dios para contrarrestar estos antidiseños que las tinieblas están tratando de establecer en la tierra. Por esa razón es necesario el despertar apostólico y profético para nuestros días. Yo sé que muchos están extrañados, sé que muchos dicen, bueno, esos ministerios no se veían en la historia de la iglesia, pero este es el tiempo donde Dios está trayendo el vino nuevo, el mejor vino para este tiempo. Así es, así es. Aleluya, www.destellosdegloria.com. Sentimos su presencia y creemos que está siendo edificado a través de esta conferencia, pero aún hay más. Si tú eres una persona que tiene llamado de Dios, apercíbete a hacer su voluntad, apercíbete a hacer su gloria. ¿Por qué? Porque Él tiene cosas grandes preparadas para ti. Es por eso que hacemos estos congresos, porque no es hacer congreso por hacer congreso. El propósito de un congreso apostólico es que esos talentos y ministerios que están enterrados y empolvados se desempolven. Porque hay gente que tiene llamado,
pero el miedo, el temor, las ansiedades nos han hecho enterrar un odio llamado. Gente con llamado poderoso del último tiempo, buscando asnas como Saúl. Gente que han tenido grandes sueños dormidos y visiones, corriendo en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no han entendido, no tienen la revelación de lo que Dios tiene para sus vidas. Y eso no es la voluntad de Dios. Miren lo que dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a la carta de los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 1. Y esto hoy nuestro congreso inicia con esta temática sobre el llamado. Y es lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Miren qué autoridad. Voy a leer otra vez para que se rompa el cadena. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Mire el matrimonio, aquí lo vemos, todo el tiempo vemos el mismo matrimonio, lo apostólico y lo profético. El mismo Pablo aquí ya con la autoridad y con la unción y con la revelación de que a través de los profetas fue establecido el llamado apostólico para él. Dice: Dios me llamó a ser apóstol y se constituye a favor de los gentiles para cumplir un rol ministerial del último tiempo. Confirmado. Es importante que Dios confirme el llamado. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos sigue en televisión, jamás cometa el error de autoproclamarse. Jamás cometa ese error. Espere que llegue el tiempo de Dios a lo apostólico. ¿Por qué Jesús, si lo seguían miles de miles, constituyó 12 apóstoles? Es una pregunta importante. No vaya a creer que a Jesús lo seguían como a nosotros, 200, 300, no, a Jesús lo seguían miles. Pero de esos miles constituyó 70 y los envió de 2 en 2 a hacer la obra evangelística y misionera, a establecer principios del reino. Y de esos 70 escogió 12 a los cuales llamó apóstoles. Él no llamó apóstoles a todos. ¿Por qué? Porque el apostolado es la máxima figura visible de la iglesia. El apóstol va a responderle a Dios por su iglesia que ganó a precio de sangre. Y el profeta debe mantener una conexión con el cielo para traer la voz de Dios aquí en la tierra. Amado Padula, aquí el apóstol Pablo está hablando del llamado. Estaba seguro Pablo de que tenía llamado apostólico, a pesar de que él no fue de los 12. Llegó a comandar a los 12. ¿Cómo ve usted eso? Si no caminó con Jesús, pero llegó a exhortar a Pedro y a decirle que es lo que tú haces, Pedro. Cuando estás con los gentiles, te portas como gentil, y cuando estás con los judíos, te portas como judío. A uno que caminó con Jesús. Alguien que no caminó con Jesús, ¿con qué autoridad le llama la atención así? ¿Qué haría en Pablo? Amén. El llamado. Amén. Gloria a Dios. Así es mi apóstol Moisés. Pues Pablo, Dios vio en él el potencial que tenía, la preparación, porque Pablo era un hombre visionario, Pablo era un hombre de conquista. Entonces, un apóstol tiene que ser un hombre con un llamado y con una visión amplia, grande, sin fronteras. Un hombre que conquista. Ese es el llamado apostólico. Y hay veces vemos he escuchado, no dicen yo soy independiente, yo quiero ser autónomo, dicen algunos pastores que se levantan, porque nadie los ha levantado, nadie los ha ungido. Entonces, yo te recomiendo, pastor, pastora, líder,
que te alinees a la palabra, que te alinees a la palabra y que camines en la visión de nuestro Señor Jesucristo, porque por algo Él constituyó apóstoles y profetas. Amén. Entonces, déjeme decirle, mi hermano, dice la palabra que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Así es. Amén. El pueblo se pierde por falta de conocimiento, y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tú tienes que conocer a tu Señor, tienes que acercarte, tienes que tener intimidad para que Él pueda darte inteligencia, para que Él pueda guiar tus sendas, tus caminos, tus obras, para que tú puedas alinear tu mente a la mente del Señor, tus ojos a los ojos del Señor, lo que escuchas a los oídos del Señor, tu corazón alineado al corazón del Señor, no alineado a tus deseos, a tu visión, a tu enfoque. Entonces eso es lo que te aparta de la línea de la palabra. Entonces, mis hermanos, una vez más les vuelvo a decir que el apóstol es aquella persona que tiene el don visionario y de conquista. Amén. Hermana Estela, complemente usted. Amén. El apóstol también tiene los 5 ministerios, recordemos. El apóstol tiene que manejarse entre los 5 ministerios, y los 5 ministerios tienen que estar vigentes en él y él ser partícipe de todos sus ministerios. Un apóstol es un hombre enviado especialmente para cumplir una misión aquí, dentro de esta tierra, aquí en esta tierra, y en los lugares celestiales allá, en las moradas también, puesto que vaya también a desempeñar, porque acordémonos del milenio, que Dios nos habla del milenio también, Él nos pondrá, dice, su palabra. Entonces el apóstol en sí es un ser especial, es un ser que tiene que traspasar los linderos, todas esas barreras que aquí en esta tierra hay, cosas, estructuras de hombres formadas. Entonces el apóstol, juntamente con la ayuda de Dios, es el que va, es el que tiene el poder, la unción para derribar muchos yugos de esclavitud que hoy la gente, hoy en día, dentro de las iglesias incluso, hay opresión, hay ligaduras, hay ataduras. Dentro de la iglesia, de los mismos cristianos mismos, ¿ya? Hablamos que aquí estamos hablando en las cartas de los romanos, hablamos de la misma gente, de la misma congregación, y cuánto más gente que está allá afuera necesitada. Entonces Dios nos manda a romper primeramente esa estructura dentro de la iglesia, ¿para qué? Para que podamos nosotros sacudir al mundo entero, para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que las necesita. El apóstol es un enviado especial. www.destellosdegloria.com. Su gloria está aquí en este auditorio y estamos siendo muy edificados a través de las escrituras, mis hermanos. Te dice algo importante, mi hermana Estela, que el apóstol tiene los 5 ministerios, pero complemento, no puede ejercer al mismo tiempo los 5 ministerios. ¿Por qué Dios le da los 5 ministerios al apóstol? Para que equipe a otros que hagan estos roles. Vamos a Efesios. Es un tema importante que usted tocó, no lo quiero dejar pasar por alto. En Efesios 4, en el 11, bendito sea Dios. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, mire que no dice al mismo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, aquí la esencia del ministerio quíntuple, la Biblia lo encierra en diferentes. No lo dice y constituyó al mismo apóstol, al mismo profeta, al mismo evangelista, no lo dice así. Dice constituyó a otro. ¿Por qué lo muestra diferente? Insisto, porque la Biblia es un cuerpo. Cuando una sola persona quiere hacer todo el rol del cuerpo de Cristo, se va a cansar y nunca va a poderlo desarrollar. Esto es en equipo. Esto es en equipo, que por la gracia de Dios, Dios le suelta los 5 ministerios a un apóstol. Gloria a Dios. Hay apóstoles que son hasta salmistas, aparte de tener los 5 ministerios. Son compositores, tocan instrumentos, tienen los dones.
esto es importante, pero él no debe fluir en todo. ¿Por qué? Porque el resto del cuerpo se va a quemar, el resto del cuerpo se va a tuir. A uno Dios le da una cosa, como él tiene todo, su función es impartirlo, soltarlo, desatarlo, para que ese cuerpo sea un cuerpo activo y no un cuerpo pasivo. De hecho está que cuando usted tiene gente sentada por mucho tiempo, usted le quiere dar la oportunidad de que esa gente haga algo, ellos vienen con temores. Ellos dicen no después. ¿Por qué? Porque no se les ha impartido. Dentro de lo apostólico debe activar los dones de la gente, de lo que Dios le ha dado al apóstol. En ese sentido no debe hacer todo, porque entonces no va a fluir un ministerio integral. Es muy importante que en la iglesia estén los 5 ministerios. Cuando en un ministerio, en una iglesia, se mueven los 5 llamados, esa es una iglesia de reino. Que diga, alguien le diga, necesito un evangelista, y ese apóstol diga, te mando un evangelista porque aquí tengo 20 evangelistas. Necesito un profeta porque en mi iglesia hay problema, yo tengo una docena de profetas, yo te mando uno. No tengo que ir allá, no puede hacer eso. Él está encargado de impartirlo. Él es el apóstol establecido por Dios en esa misión, en esa ciudad, en ese concilio. A través de él como cabeza se va a desatar la gloria. Miren hasta dónde traspasa el apostolado. No es cualquier cosa. Por eso, muy a propósito, he traído esta temática hoy. Porque el apostolado, Pastor Giovanni y de pronto apóstoles que nos siguen en nuestro canal, es un ministerio de compromiso, responsabilidad y de impartición todo el tiempo. Cada vez que el apóstol abre su boca es para impartir algo del reino. El apóstol no puede prestar sus miembros ni su boca para hablar cosas que no tienen nada que ver con el reino. Vemos el apostolado de Jesús. La Biblia dice que Jesús se apartaba de la gente para orar, para tener una comunión, para buscar lo que Dios quería que Él le diera al pueblo. Solamente se acercaba al pueblo era para impartir, o para estar con sus 12 apóstoles formándole, instruyéndole, enseñándoles, impartiéndoles, y ellos hicieran las veces de Jesús cuando ya Él estuviera. Digamos, al apóstol le toca salir a una gira misionera, 3 países, a impartir. Debe haber acá en su congregación, en la sede, en la iglesia madre donde él se mueve, donde se centra toda la infraestructura de ese ministerio apostólico, los 5 ministerios deben quedar fluyendo para que no sufra el cuerpo. Si él no ha formado en esa forma, cuando él salga y venga, va a pasar lo que le pasó a Moisés del Viejo Testamento, cuando se fueron 40 días al monte a orar. Al líder que dejó fue un líder llamado Aarón sin carácter, y fue manejado y manipulado por los principales de la congregación. Moisés encontró un problema. A pesar de que él estaba buscando a Dios, lo que encuentra es un problema. Entonces, es muy importante, hermana Estela, complementando lo que usted dice, que el apóstol puede tener los 5 ministerios, puede tener los 9 dones, puede fluir en los dones del Padre, puede, Dios se los puede dar por su misericordia, porque la Biblia dice que al que tiene le he dado más, pero debe impartirlos para que él haga rol apostólico. No digo que de vez en cuando no pueda fluir en todo lo invito, voy a fluir como evangelista, porque me invitaron a una campaña y voy a bendecirlo, voy a ayudar a que sea fluir como evangelista. Voy a fluir como maestro, porque me invitaron, quiero formar unos pastores, lo puede hacer, pero nunca descentralizándose del rol apostólico, que es establecer para que el cuerpo esté activo. El cuerpo esté activo, la iglesia esté en movimiento constante. Eso es muy importante. Una iglesia que no está en movimiento constante se quema y entra en pecado, para que sepa. Entra en cuestionamiento, entra en chiste. ¿Por qué? Porque entra en ocio, no tiene compromiso. Una de las cosas que compromete a la iglesia es el hacerla activa, el tener compromiso dentro del cuerpo. Pero si usted no lo compromete, entran en ociosidad,
y pasan de miembros activos a ser miembros pasivos. No, a mí no me importa, yo no tengo compromiso en la iglesia, a mí no me usan. Yo tengo que apoyar ese ministerio, no tengo que ayudarlo porque yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Ahí comienza el apostolado a fallar. Entonces, Pastor Giovanni, complemente usted lo que estamos hablando. Bueno, tomando lo que nuestra hermana Chela dijo, yo creo que es cuestión de términos. En sí no es lo que yo quiso decir, que fluye, sino que en el apostolado está una unción para desatar esos ministerios, para activarlos, como tú dices. Ya, entonces, sí es verdad que dice que están los 5, pero no es que ministren los 5, no es que se mueven los 5, sino que es el término que se mal usa. Yo más bien quisiera decir, sino que él tiene ese ojo profético, apostólico para mirar, porque el apóstol tiene eso, el apóstol va y dice a una persona, tú tienes un llamado evangelista, tú eres un pastor, tú eres un profeta, el apóstol tiene eso, él es el que lo puede discernir, lo puede activar. Entonces, no es que se diga que él fluye de esos 5 ministerios, sino que hay una unción especial sobre él para activar esos ministerios. Sí, porque los tiene, entonces como los tiene y los ve la gente enseguida, los puede identificar, dice, este es evangelista, porque él fluye en esos ministerios. Amén, así es. Entonces, eso fue lo que ella quiso decir, es cuestión de términos. Así es. Es cuestión de términos, ¿verdad? Que de nación en nación cambian términos. Amén. Entonces, él tiene esa unción para desatar eso. En cuanto a lo que a veces también fluye, en ciertos ministerios fluye, ya hablando de que sí los ministra, a veces hay apóstoles profetas, hay profetas apóstoles, hay pastores maestros, hay pastores que son también evangelistas, a veces fluyen varios ministerios. Me parece que en la parábola de los talentos dice que uno dio 5, uno dio 2. Entonces, a veces interactúan en estos ministerios. Al mismo tiempo, también es importante notar de que cuando hablaba de lo que era el matrimonio, de lo que era lo apostólico y lo profético, siempre miramos a Dios. Jesús enviaba de 2 en 2. 2 en 2. Cuando apareció Moisés, Dios le hace llamado a Moisés, Isaías está preparado, y fueron a los 2 que le envió. Miramos, como usted lo decía, lo profético y lo apostólico fluyendo ya desde el principio, ese diseño de Dios, fluyendo desde el principio. Cuando decide crear la tierra, no solamente lo llama también a él. Y cuando ya están los 2, ahí es que recién los envía. Dice la Biblia, los bendigo, Dios multiplicar, somos brazos de la tierra. Si nosotros comenzamos a mirar aquí, desde este principio, miramos aquí lo apostólico fluyendo, gobernando, sojuzgando, fructificando, multiplicándose prácticamente de la iglesia. Y también hago connotación de lo que es la importancia de la actividad de la iglesia. De que no podemos caer, es muy cierto. No podemos caer, a veces cometemos ese error, pero gloria a Dios que Dios nos está llevando a una nueva revelación, un nuevo despertar de lo verdaderamente apostólico dentro de la iglesia. Que cuando se cae en este tipo de falta de actividad, falta de proyecto, falta de planes dentro de la iglesia, se cae en un sedentarismo espiritual terrible que trae muchas veces consecuencias nefastas para la iglesia. Entonces es necesario que el apostólico fluya también de esa manera, porque el apostólico, como decía nuestro hermano Raúl, es un visionario, es una persona que va mucho más allá de sus 4 paredes, es una persona que tiene diseño, una persona que establece el diseño de Dios. Hay mente del reino. Un apóstol tiene mente del reino. En la mente del apóstol dice si se puede. En una mente que no es del reino dice no se puede. Y por esa razón muchas veces se enfrascan en una sola cosa. La iglesia no es renovada, la iglesia sigue igual como siempre, todas las mismas sillas, la misma forma, las mismas cortinas, lo mismo diseño de siempre. Eso es la religiosidad, eso es lo terrible. Eso no trae crecimiento, eso no trae revelación, no trae renovación para la gente tampoco. Entonces es necesario que el apostólico fluya dentro de la iglesia, porque si hablamos en sí del apostólico, creo que todo este tiempo que vamos a estar aquí no alcanzamos
a tocar todos los temas, todos los detalles, todos los puntos, las directrices. Verdaderamente que el tiempo no alcanzaría para tocar todos esos puntos, pero tocamos lo más importante, la necesidad de la oración apostólica dentro de las iglesias, dentro de los ministerios, para llevarnos a un mover fresco de Dios, para llevarnos a propósitos grandes en el nombre de Jesús. Aleluya. www.destellosdegloria.com. Estamos en vivo para Barranquilla, Colombia y las naciones bajo el tema la unción apostólica y la unción profética. Muy a propósito, teniendo en cuenta que esta noche comenzamos nuestro 7º Congreso Apostólico y Profético, nuevos niveles de fe, y estamos aprendiendo y enseñando para la gloria del Señor. Vamos a entrar al último set antes de entrar en oración, y es cómo un apóstol y cómo un profeta puede manejar dentro de su congregación lo pastoral, que es otra unción diferente. Y ahí es donde quiero que terminemos esta enseñanza y la profundicemos. Como un apóstol, porque la unción apostólica traspasa, como un profeta, porque la unción profética exhorta y consuela, puede manejar lo pastoral, que es básicamente misericordia y paciencia con las ovejas. ¿Cómo podemos nosotros manejar el rol pastoril dentro de un ministerio apostólico y profético? Toca que ya el apóstol que se establece debe comenzar a fijar su mirada en parejas pastoriles que han sido fieles, que se han venido levantando en la congregación, y nombrarlos de ancianos, ancianos que se van a proyectar a ser pastores para que reemplacen al apóstol en sus correrías misioneras y apostólicas. Todo ministerio que se proyecta en un apostolado debe levantar parejas pastorales y colocarlos de ancianos, que es el término bíblico. Según Filipenses capítulo 1 nos muestra el rol bíblico. Están los apóstoles, los ministros, los ancianos, los diáconos y el cuerpo de Cristo, las parejas. Por eso es importante que el apóstol imparta la necesidad de que se embaracen gente con llamados pastorales. ¿Por qué? Porque cuando la unción apostólica se desata, vienen los crecimientos. Iglesias, levantamiento de iglesias que no tienen paternidad, quieren cobijarse bajo esa paternidad. La iglesia madre comienza a crecer, se reactivan las finanzas, se desata la gloria. Entonces ese apóstol, ese profeta necesita parejas de ancianos comprometidas, fieles, que lo ayuden a pastorear esa grey donde él tiene su centro de acopio o su fortaleza espiritual para desarrollar ese ministerio apostólico. Parejas pastorales. Aquí en Barranquilla lo llaman parejas pastorales asociados. Otros lo llaman copastores, pero el término bíblico es pareja de ancianos. Ancianos que tienen voz y voto, que tienen autoridad, que mandan, controlan, pero están sujetos a ese apóstol y lo deben reemplazar y hacer sus veces cuando él no esté. Por eso es importante que estos dones fluyan, los que administran, los que oran, los que tienen dones de milagro, de esas personas que fluyen dentro de la iglesia y que tienen sus hogares en orden, que los dos son cristianos, casados. En ellos deben comenzar a poner sus ojos, irlos reuniendo, eventualmente irles abriendo su corazón. Yo los quiero ir perfilando a ustedes a mediano plazo, a que ustedes sean ancianos de esta iglesia, impartirles la visión, lo que hacía Nehemías. Nehemías tuvo una visión pastoril hasta que Dios lo pasa a lo apostólico y él le impartía a la gente que iban a ser sus compañeros de milicia. Es muy importante dentro del campo pastoril, si nosotros tenemos congregaciones y también somos pastores, manejarlo de esa forma, formar equipos de ancianos para que nos ayuden en este rol. El mismo Moisés dijo: yo no puedo ya con todo este pueblo soportarlo, eso es rol pastoril.
Soportar los balidos de las ovejas es un rol pastoril. ¿Y qué le dice el Dios Todopoderoso? Escoge 70, que tú sepas que son ancianos del pueblo, y reúnelos, y tomaré del espíritu que está en ti, lo pondré en ellos, para que piensen como tú, sientan como tú, y para que cuando tú no estés, que yo te llame al monte a orar o a hacer alguna actividad, ellos lleven la carga contigo. Y así podrás suplir las necesidades de este pueblo que te daba a pastorear, Moisés. Así fue que pudo Moisés cumplir ese rol profético antiguo testamentario delante de Dios. Pastor Giovanni, vamos a hablar de este tema para cerrar antes de comenzar en oración. Gloria a Jesús. Bendiga a los pastores que nos ven con esta demanda. Bendecimos entonces a los pastores en esta mañana con estos temas tan importantes. Estamos siendo bendecidos. Y bendecimos también a ellos y esperamos que tengan una mente abierta a recibir esto que estamos compartiendo aquí. Es muy favorable cuando hay un llamado apostólico en un pastor, o cuando un pastor o cuando un apóstol está ejerciendo un llamado pastoral o una etapa pastoral, porque lógicamente que la unción apostólica ya está en él. Entonces este pastor prácticamente con llamado apostólico o apóstol está con una mente del reino, es una persona que va a establecer reino. Por eso es importante el punto que usted toca, lo que son las parejas, porque ese es un diseño que ahorita estamos prácticamente estableciendo dentro de la iglesia, establecer parejas con la finalidad, con el propósito de que se levanten también como ministros, de que tengan o estén preparados para el día, de que se abran obras nuevas, de que ya el apóstol no esté, puedan ejercer ese llamado, ese ministerio, o esa ayuda dentro del ministerio. Cuando esto se da, o cuando esto fluye dentro de la iglesia, estamos hablando de que el apóstol se está multiplicando, se está ensanchando, se está expandiendo, está cumpliendo funciones no solamente afuera, sino también adentro, por medio de esa función que tiene, porque la está impartiendo, la está activando en el nombre de Jesús de Nazaret. Es necesario también entender que cuando el apóstol, cuando una persona con unción apostólica está pastoreando, hay lógicamente una unción profética dentro de él, puede establecer, desarrollar ministerios proféticos, en pocas palabras, establecer los diseños de Dios dentro de la iglesia. Ya no estamos hablando de diseño pastoral, estamos hablando de algo apostólico, profético, de algo evangelístico, donde el maestro también influye, donde el evangelista cumple su función, donde el profeta cumple su función, el pastor cumple su función. Es una iglesia que equipa, es una iglesia que restaura, es una iglesia que echa la ley, es una iglesia que sabe cuidar del redil. Es un complemento bastante fuerte, bastante importante en el diseño de Dios. Es algo muy poderoso. Cuando el pastor entiende esto, es cuando la iglesia comienza a crecer, comienza a ensancharse. Es una iglesia que no está mirando solamente las cuatro paredes, sino que piensa en radio, piensa en televisión, piensa en ensancharse, piensa en ir más allá, piensa en traspasar las fronteras. Me llama la atención muchas veces cuando Dios hace llamadas, y yo sé que hay muchos testimonios, cuando Dios nos dice, te voy a llevar a las naciones. Y hay gente que a veces no entiende esto, a veces la gente no está preparada para recibir eso. Así es. Porque verdaderamente para traspasar las fronteras hay que estar preparado. Así es, tiene razón. Hay que estar alineado a ese diseño de Dios, porque muchas veces, ¿se acuerdan cuando el Señor lo llama a Moisés? Yo quiero que tú vayas y te vas a parar frente a Faraón y le vas a decir esto. Y Moisés dijo, ¿quién soy yo? Y no tenía su mentalidad. No estaba él, su mente no estaba preparada para eso. Y Dios tuvo que tratar con él, para que él entendiera lo que Dios quería hacer. Siempre cuando Dios nos llama para cosas grandes, porque es un Dios grande. Dios no llama para cosas pequeñas. Dios siempre llama para cosas grandes. Dios siempre llama para conquistar, para tomar, para adentrarnos más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver nosotros. A veces Dios mismo nos hace creer, ni siquiera te imaginas lo que voy a hacer. Porque cosas grandes lo voy a hacer contigo, si no se lo digo. Y cosas tremendas voy a hacer contigo. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestra mente, porque muchas veces aquí, hijo, que radica el problema. Ahora, ¿qué pasa cuando es un pastor y no hay una cobertura apostólica? Precisamente la cobertura apostólica
la que imparte esa mentalidad del reino. Es el que despierta el pensamiento del reino en un pastor. Por eso sí es necesario que un pastor, nosotros le invitamos a los pastores, tengan una cobertura apostólica, pero hablamos de una verdadera cobertura apostólica. O sea, un apostolado que sea del cielo. Así es. No un apostolado que quiere simplemente establecer su imperio. Estamos hablando de un apostolado del cielo, un apostolado del reino, un apostolado de ensanchar, no un apostolado que quiere abarcar todo, sino que quiere levantar. Lo que me llama la atención cuando dice como fundamento. Cuando hablamos como fundamento es algo que está abajo, es el piso, es lo que sostiene. Por eso que Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y el verdadero apostolado quiere que otro se levante. Así es. Ese es el rol apostólico. El verdadero apostolado no es un imperio, ¿verdad? Es un jerarca, como muchas veces lo quieren poner, porque muchas veces ese tipo de interpretaciones son las que empañan lo apostólico. Y por eso lo llaman falsos apóstoles, porque están hablando de jerarcas, de imperialistas. No es así. No es así. Un apóstol prácticamente es el fundamento. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Porque es palabra que el apóstol quiere que otro se levante. Eso es correcto. Así es. Quiere que los pastores se levanten, quiere que los ministerios se levanten, quiere que las iglesias se levanten, se ensanchen. Así es. No es el que le pone bozada algo. Aleluya. No es. Así es. Así que le pedimos a los pastores que abran su mente en este tiempo. Abran su mente porque es el tiempo del reino de Dios. Amén, amén, amén. Qué lindo es el Señor. Vamos a escuchar a mi hermano Paúl en el cierre y luego a mi hermana Estela sobre esta temática antes de entrar en oración, hermano. Amén. Como dice nuestro pastor Giovanni, la visión, la misión del apóstol es levantar ministerios, levantar hijos. Pero estamos hablando realmente de hijos, de aquellos que permanecen. Por eso la palabra dice, si vosotros permaneciereis en mí, seréis realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, si tú permaneces en tu ministerio, permaneces en sujeción, permaneces establecido en búsqueda, entonces realmente tú vas a pasar a ser un discípulo o un alumno y vas a llegar a conocer a tu Señor Jesucristo, vas a llegar a tener una intimidad con Él para que tú recibas todo lo grande y maravilloso que tiene del cielo para ti y luego serás libre y luego serás levantado. Pero si no permaneces, entonces no eres hijo, porque una oveja o un hijo es el que se deja guiar, se deja pastorear, pero los cabritos son los que saltan. Los cabritos no son aquellos que se quieren levantar solos, los que quieren tener ministerios solos. Yo ya estoy preparado, yo quiero ejercer, ¿sí me entiende? Entonces hay que permanecer para ser libre. Entonces ahí el apóstol puede ejercer realmente la paternidad apostólica, puede derramar la unción, porque dice en Hechos la palabra que cuando los apóstoles, la gente creyó, el pueblo creyó, se convirtieron a Cristo, los apóstoles oraron, les impusieron las manos y descendió el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, con la impartiéndonos a través de la imposición de manos. O sea que tú no te puedes levantar porque así nomás, porque ya sabes, ya conoces. No, tú tienes que permanecer. Tú tienes que permanecer en obediencia, permanecer en la dirección donde el Señor te ha puesto, te ha plantado. Así es. Amén. Entonces, y para complementar, pues déjeme decirle que este séptimo congreso, miren, el número 7 es un número perfecto, magnífico, completo. Y este no va a ser un congreso más. Esto va a ser algo maravilloso, espectacular. Ya sea a todas las personas que asisten, a los pastores, los líderes, los que busquen cobertura, a los que estén por internet, en la línea de la radio, de la televisión, pues yo los invito, porque esto va a ser algo poderoso para tu vida. La gloria de Dios se va a desatar en este congreso. No va a ser un congreso más, va a ser un congreso glorioso y el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado. Gracias, Aleluya, gloria al Señor. Siento mi presencia en este lugar, mi alma te alaba.
Gloria a Dios, gloria a Dios. En Primera de Tito, capítulo 1, versículo 5, Primera de dice, Timoteo. Tito, Capítulo 1. capítulo 1, versículo 2, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irrepresible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estés acusado de desilusión ni de rebeldía. Bueno, aquí vemos en Tito, un sinnúmero de requisitos que habla de ancianos y obispos dentro de la congregación de Dios. Dentro de la congregación de Dios, el pastor, el apóstol tiene que ver más allá, ver y corregir, dice la palabra. Para eso mismo te mandé, para que corrigieses y vieras lo deficiente dentro de lo que hay, dentro de las congregaciones. Porque hoy en día vemos congregaciones que están ahí, están estancadas, no han surgido, siguen ahí, porque no se ha corregido eso, no se ha corregido lo deficiente, lo que está mal, porque hay que corregir. Y sí, levantar obreros dignos, dice su palabra, dignos que sean irreprensibles de una sola mujer, obreros que estén sin mancha y sin arruga delante de la presencia de Dios, bendito sea el Señor, esos obreros que estén llenos de esa santidad, que puedan oler a santidad, que puedan ser esos obreros que Dios ha establecido para que junto con el pastor, por eso vuelvo y digo, el apóstol tiene ese llamado también de pastor, porque él es el que pastorea, él es el que está viendo, él es el que va a ver a esas parejas de ancianos. Entonces, todo eso se lleva en un conjunto. Por eso yo digo, el apóstol tiene que estar, tiene que sus 5 ministerios no es que van a fluir, sí, no van a fluir, pero tienen que estar en él, para que él pueda ver, para que él pueda discernir. Y entonces una iglesia será levantada poderosamente cuando lo deficiente, cuando todas estas cosas que a veces empañan la congregación, sean edificadas, tienen que ser edificadas, y esa iglesia será restaurada en el nombre de Jesús, y iglesias para bendecir a otras iglesias en el nombre de Jesús. Tremenda palabra. Esta palabra corrobora lo que le estaba diciendo de los ancianos. ¿Por qué Pablo corrobora que el tiempo no va a alcanzar para hablar tantas maravillas de los apostólicos? Pero no quiero complementar un poco. ¿Por qué Pablo anduvo con 2 jóvenes? Si era un hombre entrado en años. Anduvo con Timoteo y con Tito. Tito tenía 40 años. La Biblia lo catalogó un joven. Hace 2000 años un hombre de 40 años era un joven. Pero ya hoy un hombre de 40 años ya tiene que realizarse la próstata, por ejemplo. Entonces te dice, por esta causa te dejé en Creta, una isla, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Eso es lo que hace el apóstol en la congregación. Establecieses ancianos conforme como yo te mandé. Y ahí comienza a leer la lista de requisitos. Marido de una sola mujer que esté casado, hijo creyente, una pareja que esté sólida, se va a nombrar de anciano, para que ellos hagan esos roles pastoriles dentro de las congregaciones, para que ellos ayuden a corregir lo que está mal, lo que está deficiente, y se establezca el reino. Inmediatamente se corrija lo deficiente, como usted decía, la gloria de Dios va a caer sobre esos lugares. Esperemos que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida.